Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que habéis venido. Yo soy Virginia Pérez Alonso, soy la directora de Público y voy a moderar esta mesa tan interesante sobre el meollo de la cuestión, ¿no? Que al final son las alternativas para impedir la actuación de los fondos buitre en la deuda de los Estados y en los sectores básicos esenciales para la ciudadanía. Y la verdad es que tenemos aquí un pedazo de mesa con algunos cambios, pero sigue siendo un pedazo de mesa. Voy a empezar a presentar a Fátima, que es la primera que va a hablar. Fátima Martín es periodista, es miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas en España y es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción Europea al servicio de los mercados financieros. Va a empezar Fátima, le va a seguir, yo creo que le va a seguir Ángel Luis del Castillo, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha trabajado como economista en la administración pública, en la estatal y en la autonómica y también en el sector privado. Fue diputado en la Asamblea de Madrid, consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid. Participó también en el lanzamiento de Le Monde Diplomatique, edición española, y fue cofundador de ATAC, que actualmente es vicepresidente y también fue presidente de Green Cross España. En representación de ATAC es miembro de Alianza por el Clima, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y de la Plataforma contra los Fondos Buitre. En último lugar, participará Silvia Martínez Rocher, que es abogada y politóloga y fue asesora jurídica en el desarrollo del decreto ley para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunidad Valenciana, que es un proyecto muy interesante del que nos va a hablar y nos va a contar algunos detalles. Y bueno, y sin enrollarme más, doy paso a Fátima, por favor. Muchas gracias. Vengo a explicar con toda humildad, a desgranar un poco la ley belga contra los fondos buitre, que es un ejemplo de cómo un país ejerce su soberanía económica y financiera. No hace falta mucho más. Realmente podemos fijarnos en un país que está en el corazón de la Unión Europea, como es Bélgica, para imitar una ley como esta que evitaría mucho dolor y muchas injusticias. Está aquí, tenemos la suerte y el privilegio de contar con el portavoz internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Eric Toussaint, asociación con la que yo colaboro. Y sí que me gustaría después, Eric Toussaint, en el turno de preguntas y respuestas, que nos comentaras cuál ha sido el recorrido de esta ley, sus aspectos positivos y si tiene alguna carencia. Pero después. La ley belga contra los fondos buitre fue aprobada por unanimidad por el Parlamento belga en 2015. Es decir, todos los partidos del Parlamento belga de izquierda a derecha la aprobaron. En su redacción participaron el KDTM, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, y otra asociación que se llama CNCD 11-11-11 y su homólogo flamenco. Participaron en su redacción. ¿Qué son los fondos buitre? Bueno, se ha hablado mucho en estas jornadas esta definición. Es muy sencilla, son sociedades privadas que compran deuda de estados en dificultades muy por debajo de su valor original y luego reclaman el valor total, el pago al 100%, más intereses y más costas. Aprovechándose de las dificultades financieras de los países, registran beneficios medios de entre 3 y 20 veces su inversión, o sea, rendimientos de entre el 300 y el 2000%, nada más y nada menos. La ley belga contra los fondos buitre es una ley muy sencilla. Realmente la vamos a desgranar, la vamos a destripar y vamos a ver que no hace falta complicarse mucho. Tiene 3 artículos, no tiene más que 3 artículos y es realmente corta. Vamos a ver en qué consiste. El artículo primero, y esto es importante, regula el artículo 74 de la Constitución belga. Y digo es importante, no quiero hacer spoiler de lo que vamos a ver después, pero claro, tenemos el artículo 135, la modificación del artículo 135 en la Constitución española. Pues bien, la ley belga contra los fondos buitre regula el artículo 74 de la Constitución. Luego, el artículo 3, lo único que dice es que se aplica con todos los tratados internacionales, el derecho de la Unión Europea o los tratados bilaterales.
Y el artículo 2, que es aquí donde está el meollo de la ley, gira en torno a la figura de la ventaja ilegítima. Fijaos lo que dice el artículo 2 de la ley belga contra los fondos buitre. Dice: cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima con la adquisición de deuda de un Estado, sus derechos se limitarán al precio pagado. Es decir, que si lo paga con descuento, solo va a poder recibir lo que ha pagado con descuento. Da igual la ley aplicable, que no se va a imponer ninguna ejecución forzosa ni medida cautelar en Bélgica si existe ventaja ilegítima. La ventaja ilegítima se deriva de una desproporción manifiesta entre el valor de recompra de la deuda y el valor nominal o los pagos que el acreedor, en este caso el buitre, demanda. Se da ventaja ilegítima cuando hay al menos uno de estos criterios. Fijaos qué sencillo es. 1. El Estado estaba en insolvencia o suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra de deuda. 2. Al menos uno de estos criterios, en la ventaja ilegítima. 2. El acreedor tiene su sede en un paraíso fiscal, o sea, en una guarida fiscal o similar. 3. Sistemáticamente el acreedor acude a los tribunales para recobrar la deuda. 4. El Estado es objeto de una reestructuración de su deuda de la que el acreedor se niega a participar. 5. El acreedor ha abusado de la debilidad del Estado para negociar un reembolso desequilibrado. Y 6. La devolución de lo reclamado impacta negativamente, esto es muy importante, la devolución de lo reclamado impacta negativamente sobre las finanzas públicas y pone en peligro el desarrollo socioeconómico de su población. Fijaos qué sencillo, esto es una defensa de la soberanía económica y financiera y democrática de un país. Y recuerdo que lo aprobaron en el Parlamento belga todos los partidos, por unanimidad. Y además luego fue ratificado por el Tribunal Constitucional belga. Os presento aquí a Renaud Vivian, que es un jurista, miembro en su día del KDTM, que está especializado en Derecho Internacional y fue uno de los abogados del KDTM que trabajó en esta ley belga contra los fondos buitre. En este vídeo explica un poquito aquel proceso y aquella ley y le vamos a escuchar. Está subtitulado en castellano, vamos a verlo. Bueno, me he venido con la chuleta de distintas maneras, por si acaso, porque estas cosas pasan. El fondo buitre NML Capital, propiedad del magnate estadounidense Paul Singer, que es el empresario buitre por antonomasia, recurrió esta ley en el año 2018. Recordemos que fue aprobada en el año 2015. No lo consiguió, afortunadamente no lo consiguió. El Tribunal Constitucional belga rechazó el recurso y protegió esta ley. Fue una victoria del pueblo contra un actor de las finanzas desreguladas. El Parlamento Europeo, en una resolución también del año 2018, puso esta ley belga como ejemplo al resto de estados de la Unión Europea. Es decir, aquí hemos visto cómo todo el Parlamento de un país ha defendido su soberanía financiera y económica y cómo su Tribunal Constitucional lo ha ratificado frente a un buitre. Ya podía cundir el ejemplo, podíamos fijarnos, no está tan lejos, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a escuchar a Renaud Vivian. Les fonds vautours, donc c'est des entreprises privées. C'est des entreprises privées qui ont la particularité de spéculer sur les dettes. Donc, au départ, c'était surtout les dettes publiques, donc les dettes des États, mais maintenant, ils font aussi les dettes privées, donc les dettes des individus ou les dettes des entreprises privées. Sur la dette des États, ces fonds vautours se sont fait connaître à partir de la fin des années 80, début des années 90, et en fait, leur activité est plutôt simple, c'est qu'ils vont profiter d'un contexte de crise financière dans un pays, par exemple l'Argentine, le Congo, Kinshasa, qui ont été attaqués par les fonds vautours, c'est pas par hasard que je cite ces États, vont racheter les dettes de ces États lorsque ces États se trouvent vraiment en crise. Pourquoi ils vont acheter cette dette-là à ce moment-là? C'est parce que la dette est beaucoup moins chère, parce que ceux qui étaient créanciers sur l'État avant veulent
quelque part se débarrasser de cette créance parce qu'ils voient qu'ils risquent de ne pas être remboursés à 100%. Okay, et donc ils vont revendre cette dette et c'est là que les fonds vautours vont racheter ces dettes. Et donc les fonds vautours rachètent les dettes lorsque les États sont plus mal, lorsque la dette ne vaut quasiment rien, mais ils vont attendre quelques années que le pays aille mieux, entre guillemets, par exemple qu'il y ait un allègement de dette, sachant que les allègements de dette c'est toujours conditionné au renforcement de politiques d'austérité néolibérale. Ils vont attendre que le pays aille mieux et là, ils vont attaquer directement l'État, ou le menacer d'abord, puis ensuite très vite l'attaquer devant des tribunaux. Et là, ils vont demander non pas la valeur de départ, enfin la valeur de rachat, ils vont demander la valeur sur le papier plus les intérêts de retard, plus les frais de justice. Et on arrive à des plus-values qui sont gigantesques. Dans le cas de l'Argentine, un cas récent, des dettes qui ont été rachetées à 80 millions d'euros ont été récupérées à plus de 2 milliards d'euros. Les mêmes dettes, on parle des mêmes dettes. Et là, donc, ils prospèrent là-dessus. Ils prospèrent sur la misère des États, la misère des populations, dans un contexte de crise financière. Et ils vont s'enrichir, du coup, sur le dos de ces populations en demandant des sommes astronomiques qui ne correspondent pas du tout à la valeur de départ. Et donc, on les appelle fonds vautours, puisque, vautours se nourrissent de la carcasse entre... Enfin, bon, bref, c'est une image. En langage formel, le fonds procédurier... Oui, alors voilà, parfois, donc le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale vont parler en des termes comme ça, créanciers procéduriers. Voilà, mais ce sont des fonds d'investissement spéculatifs et qui prospèrent toujours actuellement, puisque actuellement, il n'y a toujours aucune directive européenne, aucun traité international qui vise à stopper l'action des fonds vautours. Et donc, ce qu'on a fait, nous, en Belgique, au CADTEM et avec l'appui d'autres organisations, on a mené une campagne de sensibilisation, de mobilisation et d'interpellation au niveau du Parlement belge, du Parlement fédéral, pour dire, voilà, il ne se passe rien au niveau international, on ne va pas attendre que ça bouge, il faut qu'il y ait une loi en Belgique, en espérant qu'il y ait un effet d'entraînement. Et le but, c'était de faire en sorte de faire une loi la plus solide possible pour que ça puisse être source d'inspiration pour les autres États. Et donc, on a travaillé avec plusieurs parlementaires pendant quelques années, mais ça a été relativement vite, puisque ça a duré... Allez, les premiers contacts, c'était 2012 avec les parlementaires. Moins de 3 ans après, la loi a été adoptée en Belgique par la quasi-totalité des députés, de droite comme de gauche parlementaire. Donc il y a eu un espèce de consensus général là-dessus sur qu'il fallait s'attaquer à ces spéculateurs. Et donc cette loi belge est passée en 2015 et elle est très bonne de notre point de vue, même si elle est, la limite, tu t'en doutes, la limite c'est qu'elle est limitée au territoire de la Belgique, mais ce n'est pas rien puisque en fait les juges belges ont déjà été saisis plusieurs fois de demandes de remboursement par les fonds vautours. Donc des juges bruxellois qui ont été saisis par les fonds vautours pour obtenir le paiement d'une dette rachetée par rapport au Congo Kinshasa. L'Argentine, pareil, on est passé par la justice belge, donc c'est pas du tout hors sujet de prendre cette loi en Belgique. Et ce qui est important dans cette loi, pour la résumer très simplement, c'est en fait lorsque le juge... Bueno, pues ahí tenéis uno de los artífices de esta ley, que es un éxito realmente, un éxito para los pueblos. A ver. Bueno, ¿quién es este Paul Singer? Pues Paul Singer es el magnate, el empresario que está detrás de algunos de los fondos buitre más agresivos del mundo, como NML Capital, que es el que recurrió la ley belga contra los fondos buitre, o Elliott. Elliott es el segundo nombre del propio Paul Elliott Singer.
es una prolongación de sí mismo. Ha carroñado con la deuda soberana de Argentina, de países como Argentina, Perú o la República del Congo. Pero es que también compra deudas de empresas privadas a las que luego reclama en los tribunales. Lo mismo ha picoteado en Twitter, que ha dado el pelotazo en el Milán, que ha destilado veneno en Bayer Monsanto. Es decir, que su radio de acción es muy, muy amplio, no solamente con estados en dificultades o empresas en dificultades, también empresas de la talla de Twitter, un equipo de fútbol como el Milán o Bayer Monsanto. También ha tenido, por ejemplo, en su radar Telefónica, la operadora telefónica española. Ha querido entrar en el accionariado. No sé si esto continúa. Gracias. En España, en el Estado español, en empresas españolas también ha entrado Paul Singer. Por ejemplo, ha comprado créditos fallidos de Bankia, entidad rescatada con dinero público, y el Banco Santander. Y también compró en su momento la plataforma de recobros GESIF. Solo como dato, los créditos del Santander, los créditos tóxicos del Santander que compró este buitre, valían 300 millones de euros y los compró por 12 millones de euros en el año 2013. Otra de las empresas en el Estado español en las que ha invertido este buitre es el Parques Reunidos, que es el gestor del Zoo de Madrid, del Parque Warner, de Faunia o del Parque de Atracciones. Esto fue en el año 2019. Y últimamente, y esto es de mucha actualidad porque es del año 2022, 2023, todavía hoy, a día de hoy, en la prensa económica financiera se habla de los seguros Medvida, en los que entró este buitre en el Estado español. Medvida fue adquirida por Elliott, esta empresa del buitre Paul Singer, en el año 2017, a través de otro fondo, porque esto es como las matrioscas, es una empresa detrás de otra, es como también facilitan el oscurantismo y la falta de transparencia, y el que no sea fácil seguirles la pista, a través del fondo Enver Capital. Incluso Elliott, y esto es muy fuerte y muy grave, ya opera en 4 hospitales públicos de Madrid, concretamente en la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba, que se dice pronto. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues porque estos hospitales públicos están gestionados por Quirón Salud, cuya matriz es el gigante alemán de la salud Fresenius, en cuyo accionariado ha entrado recientemente el buitre por antonomasia Elliott. Bueno, esto nos da idea de cómo permanentemente y por voluntad política se practica la privatización de las ganancias, eso nadie lo discute, que se privaticen las ganancias, pero luego se socializan las pérdidas, ¿no? Lo pagamos todos. Como hemos visto, los buitres no solamente especulan con deudas públicas, también con deudas privadas, que a menudo las administraciones públicas socializan. En el Estado español tenemos el ejemplo de la Sareb. Antes, en la mesa anterior, hemos estado hablando del tema de la vivienda. La Sareb formó parte del rescate a la banca española en el año 2012, que Luis de Guindos, entonces ministro de Economía y hoy, no nos olvidemos, vicepresidente del Banco Central Europeo, dijo que no iba a costar ni un euro a las arcas públicas. Y según, por ejemplo, medios financieros especializados en economía, como El Economista, calculan que nos lleva costados ya más de 100.000 millones de euros el rescate a la banca. En el año 2012, por el rescate a la banca, este dato no se recuerda mucho, pero a mí me parece muy relevante. En ese año 2012 del rescate a la banca, el déficit público escaló al 10,6%, el más alto de la Unión Europea aquel año, y la deuda pública pasó de entonces el 69% del PIB en el año 2011 al 84% del PIB en el año 2012. Fue el país donde creció la deuda más rápido de los 27 países de la Unión Europea. Y esto también es importante recordarlo, y es que euro que va a devolver la deuda pública es euro que no va a políticas sociales, que no va ni a las prestaciones de paro, no va a la salud, no va a la educación. Un dato,
En el año 2021, España destinó más dinero a pagar los intereses de la deuda pública, que fueron 31.675 millones de euros, que destinó más dinero a los intereses de la deuda pública que a las prestaciones por desempleo, 25.000 millones de euros. Bueno, pues vemos claramente que cuando aumenta la deuda pública tiene consecuencias, y tiene consecuencias sobre los servicios públicos. Recientemente, Bruselas, esto ya es mucho más reciente, desde el año 2020, obligó al Estado español a incluir la gestión del Banco Malo, que ha sido un desastre, como bien sabemos, como deuda pública. Esto hizo aumentar en más de 34.000 millones de euros la deuda pública, con lo que escaló hasta el 120% del PIB en el año 2020. Hemos visto cómo en el año 2011 estaba en el 69% y ahora estamos en el año 2020, en plena pandemia, escaló al 120%, y fue por asumir la deuda como deuda pública de la gestión del Banco Malo. Lo hemos pagado entre todos, pero ellos siguen desahuciando. Fijaos, en este gráfico, que yo lo he extraído de la IREF, y la fuente es del Banco de España, ¿veis esta línea en vertical? La línea en vertical es cuánto aumentó la deuda en el año 2020, hasta el 125,2% en el primer trimestre del año 2020. Aquí vemos cómo, por voluntad política, las deudas privadas se han convertido en deudas públicas, la deuda privada de la mala gestión de los bancos, ¿no? Y los buitres en esto juegan un papel. Los activos inmobiliarios del Banco Malo han pasado por las garras de buitres. La gente de aquí, sobre todo los de la plataforma de la hipoteca, lo saben bien. Los activos inmobiliarios del Banco Malo han pasado por las garras de Cerberus, Haya Real Estate, Lone Star, Servihabitat, Intrum, Solvia, Odoo Value, Altamira. Y más recientemente, muy recientemente, han pasado a las garras del propio Blackstone. Blackstone y KKR, que es otro fondo. Se esconden, como he dicho antes, se esconden detrás de otras empresas para que nos confundamos, para que no les sigamos el rastro, pero ahí están. Es decir, ahora mismo los services, que así los llaman, que gestionan los activos inmobiliarios del Banco Malo, se llaman Aliseda y Anticipa, y esos no son más que Blackstone. Esos son Blackstone. Y por otro lado, Hipoges, que es del fondo KKR. Y ahora volvemos al tema de la ley, que se ha hablado mucho de ella en la mesa anterior, ¿no? El tema legal. La ley belga, como hemos dicho antes, modifica la Constitución. Cuando hay voluntad política se puede modificar la Constitución. Bueno, de hecho, eso fue lo que pasó en el Estado español en el año 2011, casualmente pocos meses antes del rescate a la banca. PSOE y PP se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 135, con agosticidad acordaos, y de este modo, sobre la Constitución, priorizar el pago de los intereses y del capital de los créditos de la deuda pública. La modificación del artículo 135 da alas a los buitres, pero es que además contradice la figura del interés general, que está protegido a lo largo de toda la Constitución española, desde el artículo 47, el derecho a una vivienda digna y adecuada, que ha comentado antes la compañera de la PA, pero también, y este artículo también es importante porque está en la Constitución, tanto que hablan de la Constitución la podían cumplir. También el artículo 128, que es muy interesante, fijaos lo que dice, hay que recordarlo. Dice literalmente: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. La segunda parte de este artículo contempla, atención, la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Es decir, el intervencionismo de empresas está protegido en la Constitución española en el artículo 128. Y ya con esto termino. Para cortar las alas a los buitres, por ejemplo, con una ley como la belga, que no está tan lejos, pues solo hace falta tener voluntad política. Gracias. Fátima, muchísimas gracias. Bueno, o sea, está claro, ¿no?, que al final los fondos buitre, los beneficios que se llevan, nos hablabas de la socialización
bueno, de la privatización de las ganancias y de la socialización de las pérdidas, ¿no? Pero claro, hay un dato que a mí me resulta bestial, y es que los beneficios de los fondos buitre suelen oscilar entre el 300% y el 2000%, o sea, es decir, bestial, ¿no? Entonces, cuando uno te escucha y oye todo lo que has ido contando, a mí la primera pregunta que me surge es si esto al final, el hacer una ley que nos beneficia a todas y a todos, que va bueno, en el beneficio también de las arcas públicas del Estado, si hay países como Bélgica que consiguen poner en marcha esta ley, ¿qué es lo que ocurre en España para no poder ponerla en práctica? Eso me pregunto yo también. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Que los gobiernos son cómplices. Está más claro que el agua. ¿Es solo una cuestión de voluntad política, crees? Ahí lo dejo. Yo no puedo responder a eso, no lo sé. Lo ignoro. Bueno, hablabas también de Paul Singer y de la participación de Elliot en los hospitales madrileños. ¿Esto hay alguna forma de revertirlo o no hay nada que hacer hasta que no acaben los contratos con estas empresas privadas? Creo que los contratos son a muy largo plazo. Sí, hasta el 35 creo que son, sí. Pero dentro de los contratos hay posibilidades para revertirlo. Dentro del contrato, realmente, si se aplica la ley y si hay voluntad política y voluntad legal, judicial, por parte de los jueces, dentro de los contratos hay salvaguardas, se podría hacer. ¿Sí? Bueno, de hecho, Carmen Montón en la Comunidad Valenciana lo hizo, ¿no? Con el modelo Alcira y demás, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Claro, o sea, la contratación pública tiene esa vía de salida, es decir, está diseñada para garantizar el interés general y, por tanto, sí, cabe una reversión de un servicio público y un largo etcétera. Es muy completa. Bueno, vamos a pasar a Ángel Luis del Castillo, que nos va a hablar un poco sobre la dinámica, la situación y las perspectivas de futuro, sobre todo las perspectivas de futuro, ¿no, Ángel? Sí. Del proyecto de ley sobre fondos buitre. Bueno, para voluntad la nuestra, que llevamos 5 años intentando, digamos, manejar lo que yo llamo una ilusión, que es medianamente cumplida y demás. Y es el intentar hacer una ley de fondos buitre. Y lo voy a dividir voy a hacer una especie de novelita pequeña, ¿no? Los antecedentes, la concreción del ámbito de la norma que entendíamos, las referencias a las cuales también entendíamos que se debía hacer referencia a la norma, el esqueleto que hemos estado trabajando, lo que pasa es que el esqueleto todavía no tiene cuerpo y demás, y la situación actual y perspectivas. Primero deciros que no voy a repetir muchas de las cosas que se han comentado aquí, y segundo, deciros que yo me apuntaba a la ley belga, bueno, yo creo que la propia plataforma se apuntaba a la ley belga desde este momento, con lo cual dejaría de hablar, pero me parece un poco feo, ya que no, vamos a contarlo y tal. Antecedentes, mira, hace 5 años es cuando se presentó la plataforma en el Teatro del Barrio, en abril de hace 5 años. Precisamente hace 5 años el Parlamento Europeo, también por estas fechas, lanzó un llamamiento a los distintos gobiernos de los países para que hicieran, digamos, una norma similar a la belga en ese momento. Curioso, ¿no? Y demás. Claro, nosotros, ante la pasividad, digamos, interna de aquí, decimos, bueno, vamos a intentar trabajar en este tema. Claro, los grupos que estábamos allí y que seguimos estando en representación de los grupos, lógicamente habíamos tenido unas reuniones bilaterales y multilaterales antes del lanzamiento, digamos, de la plataforma. ¿Por qué habíamos coincidido? Porque estábamos trabajando en diferentes ámbitos y tal, pero teníamos un mínimo común, múltiplo común, y era que todos nos dábamos cuenta de la penetración que se estaba produciendo por parte de los fondos de inversión especulativos y el manejo de la deuda en este país. Y en eso estuvimos de acuerdo y decimos, bueno, pues venga, ¿qué podemos hacer? Y nos lanzamos en 3 vías, ¿no? En la vía de la investigación, es decir, bueno, vamos a investigar en relación a esto y a crear opinión. En la vía de la difusión
y en la vía de la acción. Y claro, la vía de la acción era conjuntamente poder hacer presión en la calle y presión a las instituciones en torno a temas concretos y también en el aspecto normativo. Dice, vamos a plantearnos si somos capaces de barrer con una norma todas las lagunas que aquí se han estado analizando y a lo largo, digamos, de estas jornadas. Como veis, el tema es complejo, pero ahí estábamos, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cómo concretábamos esa norma? De ahí empezamos, digamos, un debate largo, tranquilo, sosegado, pero largo, ¿no? Y era un tema muy poliédrico, como podéis suponer, porque claro, con decir lo que señalaba al principio, oye, copiamos la ley belga, sustituimos aquello que entendamos, se acabó el carbón. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más y a ver si le podemos dar algo más de cera, ¿no? Una ilusión que, claro, si luego te lo planteas desde una perspectiva, digamos, política o jurídico-política, dices, bueno, pues dices, no quiero ganar por 5, quiero ganar por 10-0, pues vaga ilusión, pero bueno. Y entonces nos planteamos pues, hablar y charlar, y discutir y profundizar sobre los obstáculos, digamos, al bien común y de dónde provenían, ¿no? En ese momento. Acordaos que es hace 5 años, que luego ha evolucionado y tal. Bueno, por supuesto, una cosa ya conocida que se está explicando aquí por activa y por pasiva es el uso y el abuso de los tenedores de la deuda, tanto pública como privada. Por la experiencia histórica de los países, digamos, como Argentina y todo lo que el Congo, etcétera, etcétera, todo lo que se ha explicado aquí, y la propia realidad que se estaba dando en este país en relación con las cesiones de deuda, las compras de deuda, etcétera, que se han comentado aquí. No voy a profundizar en eso. El papel que empezaban a tener los grandes monopolios tecnológicos y energéticos. El papel que estaban jugando los grandes fondos de inversión en la colonización de la economía productiva. Claro, van saliendo permanentemente noticias de por ejemplo, las empresas del IBEX, pues que más del 50% están en manos extranjeras, ¿no? Y que solo buscan, como se ha señalado aquí, rentabilidad a muy corto plazo, ¿no? Luego, también, ¿os acordáis que aquí decían las marcas nacionales? Pues muchas de las marcas nacionales estas han desaparecido producto de la creciente tendencia a las fusiones y adquisiciones, sobre todo por los fondos buitre. Y luego, algunas empresas estratégicas, como sabéis, han pasado por procesos de despojo, digamos, de activos después de haber pasado a manos extranjeras. El caso más paradigmático de esto es Endesa. Tiene pelotas que una empresa pública española, por no sé qué razón, se privatice y acabe en manos de una empresa pública italiana. Es que es una cosa que lo piensas bien y dices, pero bueno, yo no sé, es que a veces yo pienso, digo, yo creo que dentro del pool este de Europa, nosotros somos aquí el sitio donde se experimentan determinado tipo de cosas. Tengo esa sensación, ¿eh? Y ya debe ser por las canas, pero bueno. Pero claro, también había una cosa que es lo que más nos trae aquí, que es el tema de la penetración de los fondos de inversión más allá, digamos, de la economía productiva. Y hicimos una lista, ¿no? Una lista que decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que afecta de forma silenciosa y omnipresente, digamos, que luego tiene que ver con los consumidores y usuarios? Y yo recuerdo que en la lista empezaron pues, los clásicos debates estos que se hacen. Bueno, pues venga, vamos a hablar. La transformación alimentaria incluyendo, yo os lo hago porque es que lo tenía escrito ahí de una de nuestras reuniones. Transformación alimentaria incluyendo la fabricación, distribución y comercialización de pan, bollería y pastelería. Las explotaciones olivareras, agrícolas y pecuarias. Los sectores de servicio como los seguros, las residencias de ancianos, estudiantes, las viviendas en alquiler, el sector inmobiliario, la vivienda de alquiler y el sector inmobiliario, la energía, las apuestas deportivas, las clínicas dentales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hubo un amigo que me llamó la atención con perdonad que haga este inciso y demás. Este era amigo de un exportador de conservas, pero de conservas de Murcia, de una zona, y el hombre pues era una pequeña fábrica que exportaba y que tenía capacidad, digamos, de exportar, le iba bastante bien.
Pero dice, pero es que ya me están echando fuera del mercado. ¿Cómo que están echando fuera del mercado? Pues si dices que tal, dice, porque ha habido los fondos que se ha hecho como una especie de monopsio, digamos, de las latas, o sea, de la industria de latas y demás, y nos está subiendo permanente los precios y nos saca del mercado. Hasta que, para que veáis a dónde llega, claro, porque luego al final parece que todo... No, es que llegan a todo este tipo de cosas. Bueno, total, teníamos que decantar todo esto. Dice, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una cosa como la ley belga, traca, la copiamos y la lanzamos a la ciudadanía para hacer una propuesta? Bueno, ya veríamos la forma jurídica, porque esa es otra cosa que vosotras lo conocéis bien y demás, puedes hacer una norma, pero a ver cómo entra, o sea, si entra por vía parlamentaria con la ayuda de los grupos, si entra por vía de iniciativa popular, etcétera, que es otro tema que habría que debatir, ¿no? Y demás. Y entonces, pues la decantamos un poco en dos direcciones, ¿no? La dirección de decir, la ley belga nos vale, en relación con toda la problemática que se ha comentado aquí asociada al tema del manejo y el uso y el abuso de la deuda, tanto pública como privada, pero también vamos a intentar, digamos, de alguna forma, ver cómo podemos hacer integrar, digo, de la norma, el freno, digamos, de los aspectos más lesivos que tiene la penetración de los fondos de inversión y concretamente los fondos especulativos y más los fondos buitres en los servicios públicos esenciales. Es verdad que estamos muy ligados o muy mediatizados por el grupo, digamos, de la plataforma Fondos Brutos, porque estábamos un poco más ligados a Madrid, y entonces en Madrid había unos problemas terroríficos ligados, bueno, en todos los sitios, pero a la vivienda, a la sanidad, entonces estaba penetrando ya fuertemente el tema de las residencias, que según se ha contado aquí, y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo así, en los dos bloques estos, el bloque un poquito más ligado a la deuda y el bloque un poco de ver cómo analizamos en el recorrido institucional de la entrada de fondos, de cómo juegan luego en compras y ventas en el proceso y cómo se salen de los mercados asociados a los bienes públicos esenciales. Y en eso empezamos a trabajar y dice, bueno, al ajo, ¿qué hacemos? Referencias. Bueno, las referencias que nos ha dado la ley belga, teníamos, digamos, el tema de la deuda pública más o menos seleccionado, ¿no? Y demás. En el tema había un aspecto moral que ya se comentaba al principio, que es la declaración de la resolución del 17 de abril del 2018 que apelaba a los Estados miembros de la UE a que legislasen con la especulación de los fondos. Y luego el trabajo de los diferentes grupos que conformaban la plataforma, ahí estaba Ecologistas en Acción, estaba la vivienda, la plataforma por la vivienda, estaba La Paz, estaba la FRAP, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, estábamos ATAC, en fin, cada uno en nuestro ámbito, digamos, de trabajo, pues ya tenía analizado cuál era la problemática específica que tenían en su sector. Y Audita Sanidad, por supuesto, que es el vector principal, digamos, de la plataforma, perdonad por el olvido. Y recordar otra vez a Vicente, que me hubiera gustado que hubiera estado aquí, pero no ha sido posible. Vicente Losada. Bueno, y entonces, claro, en el trabajo de cada uno de esos sectores también habían trabajado específicamente en algún tipo de norma, bien de forma general o bien de normativa ya existente a efectos de derogación, como la ley de sanidad, aspectos de la ley de gestión de sanidad y tal, que podían formar parte, digamos, de las disposiciones transitorias de esta ley que lo anulase. Y así es como empezamos a trabajar. Y luego, pues claro, pues ya viene y dice, venga, al esqueleto, vamos a hacer los bloques de aquí. Y ahí empezamos a trabajar, digamos, con los distintos bloques. En el bloque de la deuda, hablamos primero de la deuda y concretamente de la deuda privada. Agarramos tal cual, digamos, lo que ha estado explicando Fátima en relación con la ley belga. Y entonces, fijaros que, bueno, es relativamente simple, otra cosa es que hubiera sido posible en su momento, ¿no? Dice,
Basándonos en la ley belga, os voy a leer lo que escribimos en su momento contra los fondos buitres. Se propusieron modificaciones al articulado de la ley belga teniendo en cuenta el concepto de deuda privada e incorporar a la ley contra los fondos buitres en el Estado español. El ejemplo es el siguiente, es muy simple, pero el artículo 2 de la ley belga dice: cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima, que ya os he explicado y así me evito también explicarla muy bien, Fátima, lo que significa, mediante la adquisición de un préstamo o deuda de un Estado, sus derechos respecto al Estado deudor se limitarán al precio pagado para redimir dicho préstamo o dicha deuda. Y la propuesta de modificación era: cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o deuda de un Estado a una persona física o jurídica, o sea que le ampliábamos el tema, sus derechos respecto al Estado o estos deudores se limitarán al precio pagado para redimir dichos préstamos o dicha deuda. Y así continuamos, digamos, en torno al tema del manejo y el abuso y el uso y el abuso de las deudas tanto públicas como privadas. Otro bloque era, lógicamente, el bloque de fiscalidad, porque sabéis que toda la norma y demás es un conjunto imbricado de aspectos normativos, pero que tienen ventajas fiscales, porque si no, una norma sin ventajas fiscales para los grandes fondos y demás, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y demás. Y luego también pues estaba todo el bloque ligado al bloque de la privatización, o sea, el bloque, digamos, que ya entrábamos de lleno en la penetración de los fondos en los derechos, bienes y servicios públicos o bienes y servicios públicos esenciales. Y aquí hay que distinguir tres cosas que han salido a lo largo de de todas estas charlas, que es interesante, que a veces la gente no lo entiende bien o no lo coge bien. Una cosa es la provisión del servicio, otra cosa es la producción del servicio y otra cosa es la financiación del servicio. Y claro, si son servicios públicos y la provisión tiene que ser pública, tendrá que ser estatal. Pero claro, tendrá que suministrarla el Estado. Pero el Estado, como bien se ha dicho aquí, se puede hacerlo directamente o indirectamente a través, digamos, de las otras formas de gestión no directas por el Estado, que es lo que se ha abierto totalmente y demás. Y decir, bueno, como va a ser muy difícil revertir esto de momento, por lo menos vamos a poner coto por la vía de los recorridos institucionales aquellas cuestiones, aquellos sitios o lugares y demás en que se haya producido, digamos, la gestión indirecta de los bienes y servicios públicos esenciales por esta vía. Ángel, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Anda, pues mira, y ahí seguimos trabajando, etcétera, etcétera. Había otro bloque de ciudadanía, ¿no?, en que el tema que tiene que ver pues también con todo esto de que van los fondos los fondos buitre, se van a un notario, firman, es legal y tal, pero luego no se entera el deudor, el que van a comprar ahí, no sé a qué ha salido, no se entera de nada. Pues bueno, hay dudas de que esto pueda ser legal con arreglo, digamos, al tema de la norma incluso actual, que lo han comentado aquí. Definitiva, situación actual y perspectivas. Lo que os reclamamos es ayuda. Lo tenemos claro que podemos hacer, digamos, ser el coche escoba de todo lo que se ha estado hablando aquí y lo que llevamos hablando en el sentido de las lagunas que hay en relación, digamos, con la penetración de los fondos y con el uso y abuso de la deuda que están haciendo y demás. Y esa ayuda, pues claro, tiene que ver, no se os escapa, como muchos de aquí pues sois activistas natas y demás, pues el tema de recursos pues es muy importante también, ¿no? Con lo cual estamos analizando a ver si por medio de un crowdfunding, ¿no?, podríamos generar los recursos suficientes para avanzar desde una perspectiva técnica en relación, digamos, al tema que nos ocupa. En definitiva, yo me hubiera gustado llegar aquí y decir, mira, ahí va. Digo, mira, este es el barredor de fondo buitre, aquí está, aquí está la ley.
Pero bueno, la ley, aquí está el proyecto de lo que fuera. Pero espero no haberos dado mucho la lata y así estamos. Hombre, es verdad que por medio de esto ha estado la pandemia, etcétera, 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 y algún bombardeo ha habido desgraciadamente en los alrededores de compañeras y compañeros que estaban trabajando, digamos, en este tema. Y nada, muchas gracias y por vuestra asistencia y hasta luego. Ángel, por cerrar un poco tú lo que dices que necesitáis ayuda, que pedís ayuda, más allá del crowdfunding, ¿qué tipo de ayuda necesitáis? ¿Necesitáis asesoramiento jurídico? Pues sí. ¿Qué necesitáis? Ay, perdona. No. Sí, perdona. Asesoramiento jurídico en el sentido, necesitamos mano de obra jurídica. Así de claro lo digo. Hay gente dispuesta también y tal. Lo que pasa que todos conocemos por las situaciones, digamos, por las que se está pasando en el mundo, digamos, de la acción y en el mundo en el tema, digamos, del activismo social, y que yo no sé, bueno, aquí hay gente que es de acción mucho más directa, ¿no? Pero este tipo de cosas, yo tengo la sensación que ha pegado un bajonazo muy potente después de la pandemia. No sé si es una sensación. ¿Pero te refieres a la movilización social? Sí, a la movilización. Bueno, la movilización está volviendo a, digamos, en este momento en relación a temas muy concretos, pero en relación, digamos, al tema de los fondos como tal, pues la verdad es que yo la veo un poco difuminada. Hay mucha información, pero... Bueno. Y la verdad es que pues cualquier cosa de estas pues sería bienvenido, ¿no? Pues desde aquí vamos a aprovechar para hacer ese llamamiento a gentes que estáis aquí, gentes que nos estáis viendo por streaming, juristas que tengáis interés en poner freno a este asunto de los fondos buitre. Por favor, poneros en contacto con ATAC para poder sacar esta ley, con la plataforma. con la plataforma para poder sacar esto cuanto antes, ¿vale? Vamos a dar paso a Silvia Martínez Rocher, que nos va a hablar de ese decreto ley que se aprobó en la Comunidad Valenciana hace apenas 2 meses, que tiene cosas muy interesantes y aunque es muy jovencito, pues yo creo que nos va a dar juego para explicar algunos asuntos, ¿no, Silvia? Sí. A ver, vale, ya lo tenemos. Vale, a ver ahora. Sí, bueno, la sala es pequeña, yo creo que me escucháis en todo caso. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Es un placer estar aquí. Es un placer ver pues, a un público tan entusiasta que das las horas, que es sábado, ya se agradece muchísimo que sigáis a la escucha. Excusaré en primer lugar al secretario autonómico de Vivienda, que como habréis visto en el cartel es quien iba a venir, Alejandro Aguilar. Ha tenido un imprevisto y por cambios de agenda, pues bueno, hoy a las 6 de la mañana me han llamado que tenía que venir para acá. Así que, bueno, he trabajado en una pequeña presentación para que os pueda arrojar con un poco de suerte, un poco de luz sobre el trabajo que hemos llevado a cabo desde la Comunidad Valenciana para abordar el problema de los fondos buitre desde la perspectiva del sector inmobiliario. Como veis, el título de la intervención iba a ser un análisis del decreto ley, pero creo que es de mucho interés que ampliemos un poco la explicación a otra normativa y a la política pública general que se ha desarrollado. Bueno, sobre los fondos buitre y el mercado inmobiliario se ha hablado extensamente a lo largo de la jornada, ayer, hoy. Todos y todas ya conocemos, ¿no? Crisis financiera de 2008, que termina pues, con esos activos tóxicos que asumen los bancos y las cajas de ahorros, que luego a su vez, después de, sin mucho sentido, ¿no? se rescata la banca, pero luego Banco Central Europeo y Banco de España les piden que saneen sus cuentas y que se deshagan de estos activos. Aquí aparecen en 2012-2013 los fondos buitre en nuestro país. Y bueno, empieza todo ese mecanismo, ¿no? del que venimos hablando. Lo más trágico es que pues, bueno, no solo se hicieron con la compraventa de viviendas y de créditos hipotecarios del parque
de vivienda privado, sino también del parque de vivienda público. Caso paradigmático aquí en Madrid, en el contexto del gobierno de Ana Botella, venta de miles de viviendas de parque público al fondo Blackstone. En la Comunidad Valenciana no tuvimos ningún caso de la misma envergadura, pero también se ha dado este fenómeno, dado que al final teníamos un régimen de protección pública que no protegía, por lo cual cuando terminaba la calificación de la vivienda como protegida, pues estas pasaban a manos privadas y ya, pues bueno. Ahondando un poquito más en el contexto de la Comunidad Valenciana, que creo que tiene interés explicar para luego que tenga sentido pues, un poco el desarrollo de las políticas que hemos hecho, comentar que bueno, esta se ha caracterizado por la sobreoferta, con el atractivo del sol y playa y demás. El boom inmobiliario en nuestra región fue escandaloso, ¿no? O sea, entre 1991 y 2010 se construyeron 1,1 millones de viviendas, más del doble que la década anterior. Además arrojando unas cifras totalmente ilógicas, como que hay 3,5 millones de viviendas para 5 millones de habitantes, ¿no? Ejemplos visibles de este fenómeno, los fantasmas de la burbuja, inmuebles a mitad construir, viviendas vacías, casi medio millón de viviendas vacías. O sea, esto también es una cifra bastante interesante, ¿no? Pues bueno, esto ha sido un caldo de cultivo perfecto para los fondos buitre, que además ahora están también frotándose las manos porque entienden que es una región en la que bueno, han subido muchísimo los precios, tanto de alquiler como de venta, pero hay margen todavía para que suba más, ¿no? Y bueno, el sol y la playa continúan ahí y además pues ahora han abierto la Gigafactoría de Volkswagen y bueno, una serie de cosas que hacen prever que la población de la Comunidad Valenciana va a aumentar y que va a haber demanda, así que bueno, están a tope con su actividad, sobre todo Cerberus. Bueno, de hecho, en 2022 se han realizado pues eso, casi 100.000 compraventas que, tal como están los tipos de interés y demás, se puede deducir que no es de particulares. Bueno, también contexto de emergencia habitacional, un poco como en todo el país, ¿no? Un elevado número de ejecuciones hipotecarias, un aumento incesante de los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compraventa, y todo esto con un exiguo parque de vivienda que no alcanza siquiera el 1% del parque construido. Sin embargo, los demandantes de vivienda pública no hacen más que aumentar. En todo este contexto pues, se ha intentado desarrollar una Vía Valenciana de Vivienda que se sostiene sobre 3 pilares. El primero, consistente en el intento de ampliar y mejorar el parque público. Como se han desarrollado políticas de adquisición de vivienda pública, como sabréis, el instrumento jurídico regular es el concurso público, pero bueno, este es un procedimiento muy lento y que tiene muchas limitaciones. Le hemos hecho imaginación, hemos establecido nuevas excepciones para utilizar la adquisición directa, la compra directa, y hemos desarrollado, y este ya es un elemento central de la presentación, un decreto ley que reconoce los derechos de tanteo y retracto en favor de la Administración. A través de la aplicación del uso de este derecho de adquisición preferente hemos conseguido adquirir 818 viviendas en tan solo 2 años, como interviniendo grandes operaciones, además, que muchas veces son entre fondos que lo que hacen es vender paquetes en los que no saben ni lo que tienen. Gracias a este instrumento hemos conseguido comprar vivienda, o sea, inmuebles por el exiguo precio de 1 euro. Porque a lo mejor ponen en el paquete una que vale 100.000, otra que vale 50.000 y una que vale 1 euro. Pues así estamos ampliando el parque público de vivienda, con imaginación. También, bueno, hay mucha promoción pública en marcha, tanto en régimen público-público como público-privado, público-cooperativo, y hay un plan de subvenciones que estaba previsto en el plan estatal. Antes también lo comentabais, ¿no? El plan estatal, las posibilidades que te da, y luego la comunidad autónoma, lo que desarrolla, lo que no. Bueno, en este caso se ha desarrollado, ¿no? y pues da subvenciones a las entidades locales para que compren parque público municipal, subvencionando hasta el 100% del precio de la compra.
Pilar número 2 de la política pública de vivienda de la Generalitat Valenciana ha sido pues, garantizar la función social de la vivienda. Para ello pues, ha desarrollado amplia normativa, el Decreto de Registro de Vivienda y Procedimiento de Adjudicación. Este también importante, Decreto 130/2021 de movilización de viviendas vacías. Aquí lo que se buscaba era luchar contra el fenómeno pues eso, de las viviendas vacías, que como he comentado antes es alarmante en el contexto de nuestra región y que además es una dinámica que los fondos buitre también utilizan, ¿no? O sea, compro, acumulo, lo tengo cerrado, disminuyo la oferta para que los precios aumenten y luego ya pues pongo en funcionamiento la especulación. ¿Cómo? Pues creando un procedimiento declarativo de las viviendas vacías como deshabitadas, al que sigue un procedimiento sancionador. ¿De acuerdo? Y todo ello acompañado con una serie de medidas de fomento, que son la Xarxa Llogam y la Bolsa Habita, que lo que intentan es, vale, o sea, te voy a sancionar, pero mira, si me la das, la vivienda, y me la movilizas, todo bien. Que es un poco también lo que explicaba antes la compañera, ¿no? O sea, no es solo sancionar, sino también, o sea, buscar tu objetivo, ¿no? O sea, no sancionar por sancionar. Bueno, el Decreto de Ley de Regulación de la Actividad de Grandes Tenedores, que ahora profundizaré en él, es el título de la exposición, y bueno, desarrolla una serie de medidas frente a la emergencia residencial y medidas contra la discriminación y el acoso inmobiliario. Bueno, hemos creado también una unidad de ayuda ante el desahucio, la UAD, que desde 2020 ha atendido ya más de 2.000 casos desde la Administración de personas que se encontraban en situaciones de emergencia habitacional y que con este decreto ley del que hablaré ahora ya tiene pues, estructura y consistencia jurídica. Hemos desarrollado también la compra joven de vivienda en municipios pequeños y hemos establecido proyectos de cesión de vivienda a ONGs. Bueno, el tercer pilar, pero que no tiene demasiado interés hoy, aunque sí, porque claro, al final el derecho a la vivienda también es el derecho a una vivienda digna, ¿no? Y para ello, pues, las subvenciones y toda actuación que tenga que ver con la rehabilitación y la regeneración urbana es fundamental, sobre todo cuando tiene una perspectiva de intentar ayudar a las personas más vulnerables. Bueno, este sería como el elenco un poco de toda la normativa de la que he hablado y ya paso a centrarme un poquito más en el decreto de ley, que es lo que interesaba mucho hoy, ¿no? Bueno, este decreto ley se justifica, ¿no? Un poco en el contexto de crisis económica y social, porque bueno, si no tuvimos suficiente con el COVID, llegó la guerra de Ucrania, inflación, tipos de interés por las nubes, lanzamientos, bueno, el contexto que bien conocéis, ¿no? Pero bueno, la justificación de este tipo de norma tiene que ser pues muy limado, ¿no? Porque luego el Tribunal Constitucional, si no, te puede tumbar la normativa. Pero bueno, aquí también celebrar que el decreto ley de tanteo y retracto del que os hablaba antes, que es el que nos ha permitido aumentar tanto el parque público, fue recurrido por el Partido Popular ante el Constitucional y el Constitucional ya se ha pronunciado y a favor de su constitucionalidad. Y este decreto ley, pues bueno, lleva desde febrero y aún no lo han recurrido. Sigue en marcha. Bueno, el decreto de ley es largo, pero bueno, voy a intentar un poco. El título preliminar lo que hicimos fue conceptualizar pues una serie de definiciones que veníamos utilizando mucho en nuestro día a día y pues que al final a nivel jurídico pues no tenían una definición concreta y eso, pues eso a nivel de aplicación de ciertas medidas que nos permitan intervenir pues resultaba muy importante. Bueno, repetimos y repetimos que nuestra intención es garantizar el derecho a la vivienda y que esta tiene que disfrutarse en igualdad y sin discriminación. Ni en el acceso ni en la tenencia. También bueno, se han desarrollado una serie de medidas en materia de desahucios, importante pues, el fomento de los sistemas de intermediación extrajudicial justamente para evitar que se llegue
allí con unas soluciones que muchas veces se podrían encontrar de otra forma, ¿no? En este sentido, también importante, hemos hecho, bueno, esto no está en el decreto ley, pero hemos formado abogados y abogadas del turno de oficio en materia de vivienda también para que nos puedan un poco auxiliar en estas materias, porque muchas veces lo que nos encontramos es que justamente la persona que está sufriendo el desahucio o demás, pues tiene un abogado del turno de oficio y si éste no conoce la materia, que es bastante compleja, pues la desigualdad de las armas es brutal. También hemos establecido un deber de comunicación de los grandes tenedores en situación de desahucio para que nos llegue la información y poder auxiliar a las familias de antemano. Como decía, hemos regulado esta unidad de ayuda ante el desahucio. Hemos creado una mesa antidesahucios como foro social donde debatir sobre cómo y escucharnos, ¿no?, sobre cómo estamos avanzando, y un alojamiento provisional en situaciones de riesgo y exclusión residencial. También hemos creado un registro de grandes tenedores, también importante porque al final es lo que nos permite, pues eso, saber quiénes son, dónde están, qué hacen, qué viviendas tienen. O sea, al final necesitamos la información, ¿no? Entonces, hemos entendido que también empezar por aquí es fundamental también para luego poder llevar a cabo las políticas que queremos desarrollar a futuro, que ya se han hecho muchas cosas, pero queda mucho que hacer. Bueno, medidas de intervención en materia de vivienda, cesión temporal obligatoria del usufructo, que esto hablando en plata es una expropiación forzosa del usufructo, pero no nos dejan llamarlo así. Este artículo iba a ser súper ambicioso, por desgracia, a mí me da un poco de pena, pero en la negociación política de última hora la verdad es que no lo pulieron bastante, pero bueno, ahí está, que ya es un avance. Luego sí que tajante, expropiación forzosa de las viviendas de protección pública. Y en régimen de colaboración en materia de vivienda, pues eso, establecer colaboración lo máximo posible, también con los promotores sociales, los que hemos llamado promotores sociales. Al final es una normativa que quiere distinguir, ¿no? O sea, tú puedes ser gran tenedor y puedes ser un promotor social, o sea, puedes estar queriendo colaborar conmigo, administración, y queriendo poner tus viviendas en alquiler asequible. Entonces nos vamos a llevar bien y vamos a querer crear un fondo social de vivienda y vamos a trabajar y todo bien. Ahora bien, si te portas mal, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, hemos creado un cuerpo de inspectores en materia de vivienda también, importante para hacer que todo esto tenga una traslación en la realidad, ¿no?, que no se quede en papel mojado, importantísimo. Bueno, y hemos creado un régimen sancionador en el que hemos tipificado, esta es toda la parte de la discriminación y acoso inmobiliario, hemos tipificado, y esto sí que es algo muy novedoso de este decreto ley, porque hay normativa en otras comunidades autónomas que sí que ya todo el tema de los grandes tenedores, de la expropiación forzosa de los usufructos, la ley balear, la ley catalana, ya la habían trabajado, pero el tema del acoso sí que es algo bastante novedoso. Y aquí lo que hemos intentado es tipificar todas las conductas que hemos visto que las inquilinas y los inquilinos van sufriendo, ¿no? O sea, paradigmática, te demando por impago cuando en realidad me has pagado, pero es que yo no quiero que me pagues porque lo que quiero es echarte y te demando y te demando y te demando hasta que te canses y te vayas, ¿no? Pues eso ahora está tipificado como infracción y se va a poder sancionar. Bueno, quería ya hablar también, porque bueno, antes me lo he saltado, pero importante, hemos también, a nivel normativa, cuando hablaba de ampliación y mejora del parque público, estamos desarrollando una nueva normativa también en materia de vivienda de protección pública, justamente para dejar atrás ese régimen de protección que no protege. Esta normativa todavía está en tramitación. Esta misma semana el Consell Jurídic Consultiu nos dio el visto bueno y, si todo va bien, la semana próxima será aprobada por el Consell. También importantísimo porque lo que establece es la calificación definitiva en el régimen de protección, que no se puedan descalificar las viviendas y, por tanto, que se dé el fenómeno del que hablábamos antes. También que en toda promoción privada de protección pública haya una reserva para la adquisición por parte de la Generalitat, y que toda persona jurídica que tenga en su propiedad una vivienda de protección pública solo pueda alquilarla, nunca venderla. Y bueno, ahora ya sí que me voy a los retos pendientes, que son unas reflexiones de última hora. Bueno, en primer lugar, reto competencial, o sea, al final, antes hablamos de la Constitución, ¿no? Pues también aquí hay una pequeña trampa, que sí, muy bien, la vivienda, el desarrollo de la competencia de vivienda es una competencia autonómica, pero la legislación civil es una competencia estatal. Entonces, ¿qué hacemos si yo no puedo tocar el derecho a la propiedad?
¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el proyecto de ley estatal, que bueno, que está muy bien, hay que aplaudirlo, es un avance, pero bueno, pues es mucho menos ambicioso de lo que nos gustaría. A nuestro parecer tendría que incluir medidas como limitar el acceso a la propiedad de este tipo de fondos, de los fondos buitre, y incluso obligar a través de la modificación de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a que los contratos de alquiler ya existentes entre inquilinos y fondos sean indefinidos para que no puedan jugar a la táctica de nunca renuevo porque así subo el precio, ¿no? Bueno, también hablar sobre la Sareb, o sea, por favor, es que no me puedo ir de aquí sin decirlo, o sea, no lo entiendo, o sea, no lo entendemos. Estamos comprando viviendas de la Sareb como administración, porque hay veces que no hay otra, o sea, es que necesitas parque público, o sea, necesitamos parque público y estamos negociando con la Sareb paquetes de compra. Es que eso debería ser directamente revertido a la administración, o sea, yo no lo entiendo. No entiendo. Pero bueno, ahora hay un gran anuncio electoralista, bueno, ya veremos. Bueno, regulación internacional como mínimo a nivel europeo, o sea, mercado interior, no tiene ningún sentido que tampoco estemos aquí. A ver, todo lo que avancemos, ¿no? a nivel nacional es estupendo, pero hay que ir más lejos. Y por último, pequeña reflexión, o sea, yo creo que también estoy súper contenta de estar aquí, de que esto se esté celebrando, esta jornada, porque creo que lo que falta es hablar, es divulgar, o sea, tenemos todavía una mentalidad de país de propietarios, o sea, tú hablas con la gente y es de, oh, Dios mío, pero estáis regulando la vivienda, o sea, gente que le beneficia esta regulación, o sea, que la regulación que estamos haciendo es para los buitres, no para la persona de a pie, ¿no? Y eso yo creo que todavía no se entiende porque no hay consenso social, o sea, yo creo que todavía hay mucho desconocimiento sobre lo que está pasando con estos actores y creo que es fundamental que estemos hoy aquí y que hablemos del tema. Bueno, muchísimas gracias por la atención. ¿Me ha alargado mucho? Bueno, interesantísimo ver que sí se pueden llevar a cabo medidas para frenar todo esto. Y yo quería que nos contaras un caso paradigmático que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, que es el caso Sociópolis. No sé si os suena, si lo conocéis, pero bueno, creo que es interesante que nos lo explique Silvia y cómo está interviniendo la Generalitat en este caso. Sí, o sea, este caso en particular es que es muy interesante. El barrio de Sociópolis está justo fuera de nuestra M30, o sea, de nuestra periférica, y es un barrio en el que se hizo un gran proyecto de construcción de parque público con mucha infraestructura, muy chulo en los mapas y todo esto, ¿no? Y llegó la crisis y ese proyecto se privatizó. ¿Qué significó eso? Pues, por ejemplo, que esta vivienda, este inmueble, este gran inmueble, con 125 familias dentro, fue construido en un suelo que pertenecía a ALEVA, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, que lo vendió a una promotora que se llama Ática, que es una promotora local, a un precio irrisorio para que con subvención construyera vivienda de protección pública con un régimen de alquiler social por X años. Pues ha acabado el régimen de protección oficial y al final, como ya en este sector no hay ética, no hay moral, no hay nada y lo que estamos viendo es que incluso los promotores locales ya replican un poco las prácticas de estos grandes fondos, pues nos hemos encontrado con que de repente se iban todas las familias a la calle porque tenían un comprador, un fondo interesado en comprar, porque, bueno, como os comentaba, los fondos están con la garra fuera en la Comunidad Valenciana y quería comprar al promotor. Entonces el promotor dijo a los inquilinos, os lo vendo por este precio ridículo, o sea, pero unos precios de verdad no tienen ningún sentido. Viviendas súper pequeñas a precio de calle Colón, que es puro centro de Valencia, como si fueran mansiones. ¿Qué pasa? La gente no ha podido comprar, la compra-venta al fondo se iba a hacer, nosotros intentamos intervenir justamente con el instrumento que os comentaba, el derecho de tanteo en este caso, queríamos tantear la compra.
pero bueno, la Administración nunca puede comprar por encima del precio de tasación. ¿Qué pasa? Llevamos a cabo la tasación y es que los precios están tan hinchados que es que no podíamos comprarlo. O sea, nuestros técnicos nos decían, es que esto no vale lo que están pidiendo, o sea, no tiene sentido esto, ¿no? Así que bueno, por suerte en este caso era un promotor local, ¿no? Tiene cara, tiene nombre, tiene número de teléfono, que eso con los fondos no pasa, muchas veces ahí sí que se convierte en una pesadilla, y hemos podido negociar una compra directa, que estamos trabajando ahora en ella, pero bueno. 125 familias, ¿no? Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Muchas preguntas. Claro. Vale, para la compañera, no sé cómo Silvia. venía Alejandro, Silvia, si desde la Generalitat se está haciendo algo con la ordenanza municipales o normativas que están sacando algunos ayuntamientos, como el de Alicante, con PP Ciudadanos Vox, de sancionar a sin techos por 3.000 euros, ¿no? Bien, por desgracia, como comentas, claro, las ordenanzas, es que eso es competencia municipal. O sea, nuestra forma de ver la política ha sido desde el primer momento sentarnos a hablar con todo el mundo. Porque más allá de que una cosa sea competencia autonómica y otra cosa sea competencia local, al final estamos en el mismo barco. Y con independencia del color político, hay que hablar, y hay que hablar. O sea, esos temas salen en las reuniones que tenemos de forma constante. O sea, de hecho, yo creo que con quienes más tenemos reuniones son justamente con los alcaldes del Partido Popular, los de Vox, ¿Por qué? Porque son de esos municipios en los que más problemas hay con la vivienda y con todo. Entonces es donde tenemos que ir a apagar fuegos. Y se intenta hacer pedagogía. Al final, tú no te puedes meter en su pleno municipal y decidir por ellos, pero que menos que sacarles los colores. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero nosotros es que, o sea, como Administración solo podemos litigar a través de la abogacía de la Generalitat, que se llama, y claro, en ese caso concreto, o sea, yo creo que ahí es sociedad civil quien tiene más la carta, ¿no? De ir a tribunales y un poco cuestionar las normativas, porque además una orden se puede impugnar directamente ante lo contencioso administrativo. O sea, no tiene rango de ley, entonces no hace falta ir al Constitucional. Bueno, muchas gracias a las dos por la exposición, sobre todo porque con esto vemos que no todo está perdido, que algo se puede hacer, a pesar de todo. Y todo es mucho. Entonces, una pregunta para las dos. Aquí hay dos conflictos. Un conflicto de dos derechos. El derecho al interés público, a los derechos sociales, constitucionales y el derecho a la propiedad privada. Bueno, entonces, supongo que ahí es donde se plantean todos los debates, ¿no? Entonces, ¿ha habido algún recurso, primero para Fátima, algún recurso desde tribunales de arbitraje internacional contra la ley belga? En concreto, ya has hablado tú de Paul no sé qué. ¿Ha habido alguno más y qué recorrido han tenido los recursos que se han hecho desde los tribunales de arbitraje internacionales? Y segundo, lo mismo, pero para la ley del País Valencià. ¿Ha habido algún recurso contra esta ley de tipo desde España o desde fuera de España? Porque yo sé, por ejemplo, que ante la desprivatización del Hospital de Alzira, en el tema sanitario, hubo recursos desde algún fondo de inversión americano, pero que lo perdieron. Entonces, si lo ha habido, ¿qué recorrido han tenido? Bueno, yo me gustaría trasladar esa pregunta a Eric Toussaint, que está aquí con nosotros y con nosotras, y pienso que es una persona mucho más autorizada que yo para responder a esa pregunta. Así que, Eric Toussaint, ¿si ha habido más recursos? ¿Qué recorrido ha tenido esa ley? Sí, entonces, esa ley se adoptó en julio de 2015. El fondo buitre, presidido por Paul Singer,
enjuició al Estado belga ante la Corte Constitucional de Bélgica para hacer declarar anticonstitucional y contraria a los tratados internacionales firmados por Bélgica, esa ley, nosotros como CADTM intervinimos en esta causa en defensa de la ley con nuestros abogados. Hicimos una campaña pública ante la opinión pública de Bélgica para presionar a la Corte Constitucional, porque claro, esa Corte sin ninguna presión de nosotros, la tendencia es hacia dar la razón al sector privado y al final la Corte Constitucional declaró constitucional y perfectamente legal la ley y no hubo ningún otro intento de ese fondo buitre en contra de la ley. Así que la ley se aplica. Y se aplica, es decir, que no hay más fondos buitres que vienen a presentar demandas ante la justicia belga contra terceros países, porque como Renaud Vivien lo mencionó en la entrevista, fondos buitres pueden venir enjuiciar a Argentina o a Perú o a la República Democrática del Congo ante un tribunal belga. Podía hacerlo y ahora podría hacerlo, pero la ley va a acabar totalmente con el negocio. Y termino, para mí, una ley tiene que ser sumamente clara, sumamente simple, para, yo diría, matar el negocio. Es decir, con esa ley no hay más negocio, no hay más fondo buitre. Si no puedes demandar más de lo que has pagado para comprar con descuento una deuda, sea privada o pública, no hay más negocio para un fondo buitre. Y si pensamos a los que hemos contribuido a la fundación de ATTAC, también era la idea de la tasa Tobin, una tasa sobre la transacción financiera para acabar con la especulación. Y bueno, es la idea. Y efectivamente sería sumamente importante convencer a otros países, otros parlamentos de adoptar una ley de este tipo. ¿De qué signo político, ya que te tenemos ahí, de qué signo político era el gobierno belga cuando se aprobó esta ley? ¿De qué signo político era el gobierno belga cuando se aprobó la ley? Bueno, no fue por unanimidad la adopción, fue una mayoría. La extrema derecha votó en contra, pero afortunadamente en Bélgica la extrema derecha es débil en el Parlamento belga y fue una mayoría que llamamos alternativa frente al gobierno, pero el gobierno no se opuso a la ley. Alternativa es decir, una parte de los que votaron en favor hacían parte del gobierno y otra parte de la oposición, lo que permitió una mayoría alternativa a la mayoría tradicional del gobierno. Pero hay que saber que en Bélgica, por ejemplo, hoy en día el gobierno es compuesto por 8 partidos. No, es un poco diferente de otra megacoalición, o sea. Es la coalición Vivaldi, se llama Vivaldi porque son las 4 estaciones, porque hay 4 partidos francófonos y 4 partidos flamencos. Flamenco, claro. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? Sí, que se ha quedado Silvia sin responder esta parte, disculpa. Sí, bueno, rápidamente, o sea, lo comento
comentado un pelín en la presentación ya, ¿no? O sea, que realmente el decreto ley de tanteo y retracto sí que ya sufrió un recurso de inconstitucionalidad y el Constitucional se pronunció hace un par de meses, ya falló a favor de este decreto ley, de esta normativa. Así que continuamos adquiriendo vivienda a través de este mecanismo, de este derecho de adquisición preferente. Respecto del decreto ley de lucha contra la emergencia residencial y contra el acoso inmobiliario, todavía no lo sabemos, porque el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad es de 3 meses. Entonces, el 17 de febrero fue su publicación oficial, el 17 de mayo sabremos si se recurre. De momento no. Pero bueno, se suele esperar al último día, así que... No. Siguiente pregunta, que yo creo que es casi la última ya. Sí, era en la línea esta de la ley belga de fondos buitre que habéis contado, preguntar, porque es muy sorprendente que en un país europeo, centroeuropeo, se pueda dar esa mayoría alternativa que se ha comentado y se apruebe una ley contra los fondos buitre, y además en una época en la que en otros países, como aquí en España, se estaba reformando la Constitución precisamente para darles más garantías. Entonces, la pregunta es: ¿qué condiciones de políticas o de agenda pública o qué suscitó que de repente hubiera una posición mayoritaria de la población para ir contra los fondos buitre específicamente en aquel momento? O sea, ¿qué es lo que favoreció el que se pudiera llevar al Parlamento esa ley y que se aprobase? Porque así a priori no hay en la agenda pública, no suele surgir ese tema o esa demanda. Bueno, digo lo mismo que antes. Estando aquí Eric Toussaint, pienso que es una persona mucho más autorizada que yo para responder a esa pregunta. Intuyo que la crisis del 2008-2009 y todo lo que pasó después, toda la gestión posterior, tendrían algo que ver, al igual que la presión que ejercieron en su momento el KDTM y otras organizaciones. Pero vuelvo a pasar la palabra a Eric Toussaint, que creo que nos va a ilustrar mucho más. Sí, bueno, es muy corto. En la misma época que la adopción de la ley belga, el gobierno francés y la Asamblea Nacional Francesa y la Corte el Parlamento inglés adoptó también una ley. No tan clara y fuerte como la ley belga, pero 3 países casi al mismo tiempo adoptaron una legislación en contra de los fondos buitres. Pero se paró esa evolución y espero que con la agudización de la crisis otra vez parlamentos van a adoptar tal ley. Por ejemplo, yo estaba en Argentina hace un mes atrás y en el Senado está depositado un proyecto de ley contra los fondos buitre que menciona explícitamente a la ley belga. Puedo enviar a los organizadores el proyecto de ley depositado en el Congreso argentino y es también muy interesante ese proyecto. Muchísimas gracias. Y quizás decirle, como Julio Gambina lo mencionó, hay nuevas demandas de fondos buitres contra Argentina, hay una nueva condena por $100 millones, y yo estoy siguiendo muy de cerca una demanda contra Cuba ustedes deben saber, o no sé si lo saben, que Cuba entró en suspensión de pago a partir de 1986. Y un fondo buitre basado en la isla Caimán compró créditos del Crédit Lyonnais y de un banco italiano de 1983 en Deutsche Mark. Entonces, 2 bancos, una francesa, una italiana, emitiendo crédito en Deutsche Mark, y un fondo buitre ahora demanda ante la justicia británica
una compensación en Deutsche Mark, bueno, en euro yo diría son 20 millones de euros, y el fondo buitre demanda 100 millones ahora. Pero tiene otros títulos de un valor de 1.200 millones. Entonces, si gana contra el Banco Nacional de Cuba en el juicio ante la justicia británica, activará otra demanda por 1.200 millones y luego viene un banco estatal chino que se llama ECBC, que compró el banco inglés Standard Chartered Bank, que tenía también créditos sobre Cuba del inicio de los 80, y ese banco público chino demanda a Cuba por 1.200 millones de dólares también, lo que representaría, en caso de una sentencia en contra de Cuba, un desastre para el país ya sometido a un embargo. Tremendo. Bueno, pues con esto tenemos que cerrar.